Listo. ¿Ya? Sí. Bueno, entonces Salento tradicionalmente ha sido un pueblo con mucho interés por la cultura. Desde que yo tengo conocimiento, aquí siempre ha habido alguna actividad cultural de alguna especie. Eh, en la década del 40, por ejemplo, venían acá, aquí había un teatro como todo teatro de pueblo, muy rudimentario, pero tenía su escenario en donde se podían presentar cosas. Venían compañías de teatro de otras partes y hacían sus presentaciones acá. A raíz de que llegó a vivir acá un señor que se llamaba don Luis Vega, él era un apasionado por el teatro, e incluso en El Espectador y en El Tiempo publicaron hacia la década del 50 algunos artículos sobre la historia de don Luis Vega. Él organizó aquí en Salento un grupo de teatro en el que participó mucha gente. Para él era muy importante darle mayor participación a todo el que quisiera colaborar con él en esto. Inclusive yo hice parte de ese grupo siendo un niño, mi hermano Hugo también y por supuesto mi papá y mi mamá. ¿Qué año es eso? Eso fue en la década del 40 a partir de 1945. Nosotros llegamos en el 45 justamente 8 días antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Estando nosotros en la casa un día comenzaron a sonar las campanas, como a las 8 o 9 de la mañana, y todo el mundo salió a preguntar qué era lo que pasaba, porque no eran campanas de muerto ni nada de esto, sino un repique de campanas. Normalmente salimos a averiguar y nos contaron que era que se acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso fue después del 45, más o menos 46. Don Luis Vega organizó este grupo de teatro. Pues tendría que, para mí es un orgullo decir que los primeros integrantes de ese grupo fueron miembros de mi familia. Mi papá, mi mamá, mi tía Blanca, la tía Romelia, la tía Flavia y otras familias de acá, la familia Rada, la familia Herrera, con un señor don Honorio Herrera, que siendo una persona de pueblo era un actor consumado, un actor nato, ¿sí? Entonces él organizó este grupo de teatro, presentó una serie de obras. Yo me recuerdo particularmente de dos, porque estuve muy involucrado en ellas. La primera fue Madre Loca. De esa obra yo tengo el afiche original que se mandó imprimir en esa época. Yo le daré una copia de esto oportunamente. En esa obra trabajaron mi papá, mi mamá, las hermanas Radas, que aparte hablaremos de ellas, Honorio Herrera. Bueno, fue una obra que tuvieron que hacer varias presentaciones porque fue un éxito completo. La primera presentación la hicieron en el teatro, dado que era muy pequeño, la repitieron en un espacio que había muy grande en el sector de donde funcionaba la alcaldía. En el primer piso había un patio grandísimo donde hacían corridas de toros en esa época y allí organizaron el escenario e hicieron la presentación. Para esa segunda presentación ya el papel de protagónico lo hizo doña Alicia Rada. Bueno, posteriormente se hizo el montaje de otra obra que se llama Los Dos Sargentos. Allí en esa obra me dieron un papel, haciendo el papel de un niño soldado, ¿no? De eso no hay mayor memoria. Pero de allí en adelante se siguieron presentando muchas obras. Incluso yo recuerdo que para un 31 de diciembre, no sé si fue el 46 o el 47, escenificaron
el poema El brindis del bohemio. Y el papel de Eduardo, el bohemio puro de noble corazón y gran cabeza, ese papel le tocó hacerlo a Eduardo Herrera. Y es decir, esa parte fue algo verdaderamente cumbre, porque este señor hizo un papel extraordinario, fue una presentación muy bonita. Bueno, de allí en adelante pues hubo otro tipo de actividades, pero aparte de eso, aquí se hacían muchas tertulias musicales. Acá había grupos musicales, se acostumbraban mucho las serenatas. Por cualquier cosa, aquí estaba en ese entonces, funcionaba y funcionó durante muchos años la Sociedad de Mejoras Públicas, ¿sí? En ese entonces el civismo de las gentes era impresionante en este pueblo. Era un pueblo realmente muy bueno. Aquí usted nunca veía en Salento una puerta cerrada. Todo el mundo mantenía las puertas de sus casas abiertas, porque era un pueblo definitivamente muy sano. Esta Sociedad de Mejoras Públicas promovía muchas actividades. Una de esas actividades que recuerdo yo años atrás, no recuerdo exactamente la época, fue la construcción del tanque para el agua de Salento. La hicieron acá en el Alto de la Cruz. Yo era un niño, tendría por ahí aproximadamente 6, 7 años quizás, y menos, de pronto por ahí 6 años. Nuestros padres nos trajeron y nos dejaron acá enseguida en la casa de los abuelos. Y todo el mundo, hombres y mujeres, subieron al Alto de la Cruz a comenzar a hacer el banqueo para construir el hueco en donde iban a hacer el tanque para el agua. A mí, yo tengo la imagen de eso porque la música me llega a mí desde niño. Yo creo que aquí en la cuna a mí me cantaban mi papá y mi mamá, que entre otras cosas hacían un dúo muy bonito. Y ese día la gente cantando allá y abriendo ese hueco, comenzaron a cantar una canción que a mí me impactó profundamente, que dice, allá tras la montaña donde se oculta temprano el sol. A mí me gustó esa canción. Yo le pregunté a mi abuelita, que estaba sentada ahí en la calle con nosotros, le dije, abuelita, ¿eso cómo se llama esa canción? Y me dijo, Mi Ranchito. Y comenzó a tararearla y a cantarla con nosotros allí y a enseñárnosla. Y todo el mundo, hombres y mujeres allá, cantando esa canción. Un espectáculo multicolor, hermoso, aparte del impacto visual que producía la vestimenta de todo el mundo allí, pues también la impresión de la música que cantaban, muy bonito. A mí eso no se me olvidará nunca. Entonces, eso fue producto de la actividad que desarrollaba la Sociedad de Mejoras Públicas. Además, acá, en el Salón del Consejo, en el edificio antiguo donde funcionaba la alcaldía, personería, tesorería y consejo, en ese local organizaban unos bailes a beneficio de las obras que pensaban construir acá en el pueblo. Todo se hacía en base a un trabajo comunitario. Entonces allá se organizaban bailes y de pronto había una persona que hacía parar la música, se paraba, declamaba un poema, otro cantaba una canción. O sea, aquí siempre ha habido actividad cultural, siempre la ha habido en el pueblo. De unos años para acá a lo mejor haya decaído eso en el sentido de que ya las personas del pueblo no participan de eso. No es lo mismo participar de una actividad cultural a que lo llamen a uno a participar, pero pasivamente, ¿sí? Entonces, siempre hubo eso. Yo le mencionaba ahora las hermanas Radas, una familia, ellos vinieron acá de un pueblo de Caldas, no recuerdo el pueblo. Dos de ellas tenían unas voces hermosísimas, Alicia y Lola, pero cantaban bellísimo. Entonces ellas eran
la presentación obligada en todos los actos culturales que había aquí en el pueblo, porque de verdad cantaba lindísimo. Aquí hubo voces muy bonitas. Aparte de las voces de las hermanas Radas, estaban un dúo que hacían dos tías mías, Flavia y Romelia. Y por los laditos también cantaba la tía Blanca. Entonces aquí había muchas personas que cantaban, hasta el punto de que en cierta ocasión vino aquí a Salento, eso fue año 47, 48, se apareció un señor con un equipo de grabación. Grababa discos de estos pequeñitos, de 45 revoluciones. Era un aparatico muy rudimentario, pero él se instaló en un hotel que había en todo el marco de la plaza, donde está hoy el edificio de la policía. Entonces él todos los días organizaba por la noche un programa de complacencias, ponía al parque unos equipos de sonido y entonces los muchachos y las muchachas de ese entonces subían allá, vea, yo quiero dedicarle una canción a fulanito de tal, a las iniciales tal. No decían los nombres, sino de parte de las iniciales ABC para las iniciales HJC, por ejemplo. Y entonces todo, en esa época, la costumbre era que después de las 6 de la tarde o 7 de la noche, la gente del pueblo salía a darle vueltas al parque. El parque era muy iluminado, era muy bonito, y además el teatro ponía música hacia la calle. Sí, entonces eran programas de complacencias que se hacían de las 7 de la noche hacia las 9, que era la hora en que empezaba la película. Entonces este señor vino, montó su equipo de grabación allá y mis tías grabaron unos discos. Le grabaron también acá a las hermanas Radas y le grabaron una conversación a un señor Ramírez, una conversación con su esposa. Entonces este señor grabó una cantidad de música aquí y bueno, después se desapareció. Las hermanas Radas, como les decía yo, eran presentación obligada en todos los eventos culturales que se habían acá. Aquí nunca, hasta el momento en que nosotros comenzamos a irnos de acá, nunca faltó el grupo musical. Nunca faltó el grupo musical. Que yo recuerde, hacia el año 46 más o menos, apareció por estos lados un señor Maximiliano Conde. Le decían Chirringo porque era muy bajito, él medía por ahí más o menos unos 50, unos 55, pero era un músico eximio. Este señor tocaba tiple, guitarra, bandola y tocaba esos tres instrumentos como todo un maestro. Él tenía una particularidad, era gago, pero horriblemente gago, era muy difícil hablar uno con él. Si la conversación era de 1 hora, se demoraba 3, porque era muy gago. Pero cantando, no lo hacía. Era perfecto como él cantaba y tenía una voz muy buena. Entonces él organizó su grupo musical aquí, lo integraba él, junto con un señor que vivió aquí en esta esquina enseguida. El señor se llamaba Ramón Arias, un guitarrista excelente, y los acompañaba al tiple un señor, se me escapa el nombre en este momento. Bueno, en todo caso era un trío famoso, un trío extraordinario, muy bueno, todos excelentes intérpretes, y todo lo que se hacía aquí giraba alrededor de la música en el pueblo. Todas las reuniones, donde quiera que se fuera a hacer una obra, allí lo primero que llegaban eran los
los músicos. Y usualmente en las familias no faltaba quien tocara un tiple, quien tocara una guitarra, ¿sí? Entonces siempre todo eso se hacía alrededor de la música. Este señor Chirringo vivió aquí hasta el año, aquí se casó, incluso se casó con una prima mía. Vivió hasta el año 54, tal vez 55. Él hacia lo último, después de unos años, derivó hacia la música de viento. Aquí nunca faltó la banda municipal. Esa banda municipal era integrada por señores de edad ya de acá del pueblo, pero eran músicos autodidactas, todos tocaban de oído. De pronto comenzaron a traer a alguien que supiera de música a enseñarles, hasta que llegó un músico, apareció aquí en Salento un señor, se llamaba Bernardo Nieto. Se decía en ese entonces que era uno de los mejores trompetistas que tenía el país. Él tocaba la trompeta, el saxofón y el clarinete, pero el fuerte era la trompeta. Entonces a él lo contrataron como director de la banda. Entonces ya comenzó a enseñarles a tocar por nota. Entonces ya les dictó a los señores clases de teoría musical, de escritura musical, y ya todo lo hacían por nota. Entonces había la costumbre acá, todos los domingos, sagradamente, la banda salía a la plaza a dar una retreta. Entonces toda la gente, la retreta era a las 4 de la tarde. Entonces la gente, todo el pueblo salía, era lindo ver cómo terminaba el mercado, que el mercado acá era los domingos, sacaban a la plaza alrededor de 50, 60 toldos. En cada toldo ponían sus ventas, se vendía mucha carne, mucha fruta, todo esto. Y después de que terminaba el mercado del domingo, que terminaba a las 4 de la tarde, llegaba la banda a dar la retreta. Entonces todo el pueblo girando alrededor del parque, oyendo la retreta, ¿sí? Eso duraba por ahí hasta las 5, 5 y media, y ya después de las 7, todos los días, porque todos los días había cine acá, entonces el teatro sacaba a una de sus ventanas, sacaba un parlante grande y ponían música a la calle, entonces el paseo por el parque continuaba. Sí, entonces allí nos reuníamos todos los muchachos de ese entonces, con las muchachas, a darle vueltas al parque, a escuchar la música hasta las 9 de la noche, que era la hora en que se iniciaba la película. Yo recuerdo que ellos tenían un tema para empezar el programa musical y tenían otro para terminarlo. Ellos terminaban la presentación con un tema musical que se llama Hacia ti va mi alma. Nosotros recogimos con unos amigos míos en 4 CDs toda la música que se ponía en el teatro en ese entonces. Toda la música. Una vez nos sentamos acá, bueno, ¿tú de qué disco te acuerdas? Pues que yo me acuerdo de tal, comenzamos a hacer la lista. Entonces, con otro amigo que vive en Cali, Gilberto Loaiza, nosotros coleccionamos música hace un ratico, entonces nos fuimos y buscamos toda esa música, la encontramos, grabamos unos cassettes, cuando eso todavía no había salido el CD, entonces esa música la teníamos, o la tenemos todavía en cassette. Yo hace unos días la pasé ya a CD, pero tenemos todo eso, son alrededor de más de 100 temas, ¿sí?, que se ponían acá en el teatro, y la gente disfrutaba de eso. Y algo muy particular, en pueblo que se respete siempre ha tenido sus cafés, en donde llega el borrachito a tomarse sus aguardientes, pero aquí había algo muy especial, y fue que Salento se dio el lujo
de oír en los cafés música clásica. Entonces aquí había un café, el café que hoy día llaman el café de Rolincho. Ese café era de un señor Vicente Henao y este señor tenía un gusto exquisito por la música. Al frente de él... Además de ser escritor, ¿no? No, él no, pues que yo sepa, Vicente no escribió. Pero sería familiar, un familiar de él. Bueno, siga. No, yo no recuerdo que Vicente haya... Que sí hay muchas historias de él en su café, porque él sí... Yo fama de escritor no le conozco, pero sí le conozco fama de lo mal geniado que era. Era de un genio horrible, ¿no? Sí. Entonces, él tenía su café allí y al frente de él había otro señor que se llamaba Serafín Toro, que tenía otro café, pero chiquitico, era una cosa pequeñita ahí. Ese café se llamaba El Canal. Y a Serafín le gustaba mucho la música clásica. Entonces ellos comenzaban por poner, por ejemplo, los valses de Strauss, en fin, y luego iban aumentando la calidad de la música en cuanto que buscaban otros intérpretes, otros autores, y uno escuchaba allí en el café música clásica, y eso era muy natural, y la gente la aceptaba y la oía con gusto, ¿sí? Lo que no ocurre hoy día. Hoy día usted entra allá y lo mejor que usted oye es Johnny Rivera, ¿sí? Entonces eso es horrible. Entonces aquí tradicionalmente siempre ha existido eso. Entonces en cuanto a grupos musicales, pues está el del famoso Chirringo, que lo componían él, Chirringo, Maximiliano Conde, el tiplista, ya me acordé del nombre de él, Julio Rendón. Un tiplista eximio, ese señor. ¿Tiene usted grabado música No, de ello, solamente tengo de Maximiliano, porque Julio murió hace muchos años. Ramón Arias se fue de acá del pueblo y se fue a vivir al valle. Creo que estuvo hasta por allá en el Cauca viviendo. Pero Chirringo, Maximiliano, sí. Aquí en Salento, antes de Maximiliano, estuvo viviendo un músico, el tipo fue famosísimo, se llamaba Rubén Peláez. Él dejó mucha música en el programa de la Universidad del Quindío, del doctor Tobón, ahí han puesto música y él figura dentro de los clásicos de la música antigua. ¿Tiene usted música de él? De Rubén Peláez, sí, de Rubén Peláez, pero él cantaba después, él aquí, cuando estuvo viviendo aquí en Salento, no le conozco yo que hubiese cantado. Él tenía una carpintería en los bajos de la casa cural. A él le tenían aquí en Salento lo llamaban mano de mica. Mientras vivió aquí, ya después de que se fue de aquí, no sé si antes o después, él organizó ese grupo con este Ospina y figura dentro de la historia musical del país, de la antigua. Rubén Peláez es un personaje de antología. Entonces, para significarle que por acá siempre ha habido personajes que han dejado aquí alguna huella. Maximiliano Conde, a raíz de la llegada de este músico Bernardo Nieto, que cogió la banda municipal, la organizó y le dio conocimientos musicales, teoría musical, entonces Chirringo también se entusiasmó por eso. Entre otras cosas, porque Bernardo se casó con una hermana de la señora de Chirringo. Se vincularon allí las dos familias, entonces Bernardo le dijo a Maximiliano, a Chirringo, le dijo, hombre, aprendí a tocar otra cosa. Entonces él aprendió a tocar también trompeta. Abandonó un poco la música de cuerda y se dedicó a la trompeta. Él se fue de aquí por ahí como en el 53, 54, algo así. Se fue a vivir a Calarcá, Chirringo. Y en Calarcá organizó
una estudiantina, tal vez de lo mejor que ha tenido Calarcá en toda su historia. Esa estudiantina, él se presentó a una feria de Manizales, a un concurso que hubo allá de estudiantinas, y lo declararon fuera de concurso, con la de Calarcá. En el año de 1957, por ahí algo así, 56 o 57. Ya después Maximiliano de Calarcá se fue a vivir a Bucaramanga. Ya él llevaba unos hijos de acá que le nacieron aquí. Se radicó en Bucaramanga y allá terminó su vida. Pero después, nosotros, después de un tiempo, uno de los cuñados de él, un primo mío que vive en Armenia, Honorio González, él iba mucho a visitarlos allá y le grabaron una música. Honorio me prestó a mí esas canciones y yo tengo esa música dentro del CD que le digo a usted, la música de Chirringo, ¿sí? Él tuvo unos hijos y esos hijos le heredaron a él esa pasión por la música, son cantantes, han hecho su carrera musical en Venezuela, pero también tengo música de ellos y de un nieto de él que le heredó eso, una voz muy buena la del muchacho. Entonces todo eso lo tenemos dentro de ese CD. A ver, aquí al frente vivió una señora Chila Arias. Ella le gustaba mucho cantar. Dentro de los hijos que tuvo hubo dos, Nidia y William, unas voces muy bonitas. Incluso William cantó en la televisora, a él lo llevaron allá y lo presentaron, una voz muy bonita. Entonces Nidia y la mamá cantaban. Entonces nosotros una vez que vinimos acá con la colonia, nos conseguimos unos músicos, los llamamos a él, los pusimos a cantar. El papá el esposo de doña Chila, don Pablo García, compuso una canción dedicada a Salento.